Tema. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Le quiero agradecer al rector Sorsoli que esté aquí con nosotros. ¿Cómo le va? No se pare, por favor. Pero bueno, ya se paró, lo saludamos. Gracias por haber venido. Un gran placer tenerlo aquí. Hablar de educación siempre es bueno, pero claro, estamos atravesando una instancia bastante particular y especial. Sí, así es. Con la educación universitaria, por sobre todas las cosas, por estos tiempos, con paro que se llevó adelante, con un acuerdo salarial que nos llega. ¿Qué se hace con la educación en nuestro país en estas circunstancias? Bueno, la situación es muy compleja. Pensá que desde el principio de años, nuestra paritaria, la universitaria, Sí. va desde hace un par de años de febrero a febrero, o sea, Sí. en realidad de marzo a febrero, terminó en febrero y ahí empezó, bueno, la negociación. En realidad debería haber terminado la negociación para que en marzo ya arrancaran Se las iniciara clases. con un acuerdo, Lo ¿no? que todos queremos, Claro, ¿no? claro. Que digamos que la trifulca entre gobiernos y sindicatos se lleven adelante entre diciembre, enero y febrero, cuando los chicos están y los estudiantes universitarios están en otras actividades, y en marzo arranque. Bueno, empezó la negociación en marzo con un famoso 15% Sí. que los sindicatos no aceptaron en aquel marzo que parece tan lejano, tan exactamente. lejano, ¿no? Pasó de todo de allí Claro, hasta con acá. un dólar a 18 y Claro. con una posible inflación que ya no era el 15 y que me parece que por eso los sindicatos no aceptaban. Pero claro, ahora hubo 4 encuentros a lo largo de estos meses nada más, y hace una semana, el último encuentro, el ofrecimiento volvió a ser del 15%. Claro. Rector, ¿cuánto gana en promedio un docente universitario de educación exclusiva? A ver, no, eso depende de la antigüedad. De la ¿no? antigüedad. Sí, eso es muy variable. Pero inicial, por ejemplo, un docente, un profesional que es docente y que puede dar clases en la universidad. No tengo ese dato exacto. No Pero quiero... aproximadamente, una idea de salario, como para saber por dónde A ver, estamos. yo lo que te podría decir es de lo que más conozco en una escuela... En los docentes en la escuela, en que la pertenecen a la escuela secundaria universidad. universitaria. Y nosotros tenemos dentro del escalafón las mejores retribuciones. Digamos, las escuelas secundarias Sí. universitarias Las tienen... mejores están en su colegio. No, la retribución es la mejor en todo el país. En Hay todo el 60 país. escuelas en todo el Bien. país universitarias. Y nosotros tenemos un salario que está por encima de cualquier jurisdicción. Lo que pasa, claro, que sobre salarios magros, Claro. estar mejor no es mucho mejor, ¿no? Claro. Aproximadamente el promedio, te podría decir que un docente gana 1.000 pesos por hora cátedra que dicta todas las semanas 40 minutos. ¿Sí? Claro. O sea que tiene que acumular Claro. muchas horas de clase para tener un salario promedio de 40.000 pesos. Un salario que le permita vivir dando sí, clases en el colegio. Exactamente. Entonces, claro, el único adelanto a nuestro sueldo en estos 6 meses ha sido solo un 5% en mayo. Va a haber un nuevo adelanto, que esto anunció el Ministerio de Educación claro. de la Nación. Sí, en un concepto de 4% adelanto. más en agosto. Sí. Lo que pasa es que sigue siendo... Claro. Hay que pensar que hasta ahora, entre la inflación de enero a julio... Estamos en 19. Un 19. Claro. Nosotros tenemos en mayo un 6 y un 4 en agosto, estamos en un 10. Claro, O sea, están por debajo. y la verdad que el enojo es muy grande. Hay enojo, esto lo sabemos. Va a haber otras 2 jornadas de paro, ya fueron anunciadas y ratificadas. Semana más de Una paro, semana una entera. más. Llevamos 3 semanas de paro continuo. O sea, no hay O sea jornadas. que hace 3 semanas que no hay clases. Y que hay clases normalmente. muy salteadas. No hay clases normalmente. No, por ejemplo, la semana anterior el paro fue casi total. Esta semana el paro tuvo menos impacto, pero la semana que viene seguramente se va a redoblar el paro. ¿Cuánto se resiente la educación Muchísimo. en este punto? Y, a ver, yo siempre digo lo mismo. Cada día que se pierde clase es irrecuperable. Porque no solamente cuenta la cantidad de días. La cantidad de días es significativa. Sí. Lo que daña es la interrupción. Vos pensás, tenés un chico, Sí. las escuelas universitarias tienen tanto primarias, pero mayoritariamente secundarias. Un chico en primer año, que es su primer año en la escuela secundaria, que se tiene que adaptar, un montón de cosas que conocemos. Y hace 3 semanas que no tiene clase en forma permanente, Claro, que no se encuentra todos los días con sus docentes. Se resiente el estudio, esa práctica permanente de preparar las tareas. Bueno, todo eso hace que la educación se resienta.
Cuando hablamos de una educación resentida, seguramente esto se debe arrastrar. Recién usted mencionaba el hecho de un chico de primer año que tiene que adaptarse además a un colegio, en el caso de los colegios universitarios, Más además con porque la exigencia es una muy exigencia alta. mucho más grande. Hicieron su examen de ingreso, digo, todo lo que esto requiere. ¿Se lleva de arrastre hacia los años siguientes, cuando Sí. ocurren estos años particulares como el que estamos viviendo? Sí, hay que decir también que el problema de la paritaria docente universitaria la venimos arrastrando hace muchos años. Ajá. Digo, yo soy rector del Nacional de Buenos Aires, este es mi 8º mandato, y te diría Claro. que podría decirte que de los 8 años, quizás en 2 la situación se volvió más o menos bien y Medianamente bien. rápido. Ajá. En el resto de los años, la cantidad de paros pasó los 20 días, y nosotros ahora estamos... Ya pasamos los 25 días de paro. Es muchísimo. Claro. Y otra vez, no hay forma de recuperar esa situación. La última, rector Sorsoli. Esto además conspira contra una buena educación. Pienso en los docentes, que a lo mejor toman decisiones que tienen que ver con dejar de dar clases para dedicarse a otra cosa. No, eso no sucede. Yo te diría que los docentes de los colegios preuniversitarios y los docentes universitarios en general no piensan en esos términos, pero sí se resiente la calidad de la educación. De la educación Claramente, del a ver, aquello no es cierto que se pueda recuperar, sobre todo en la educación obligatoria, en la primaria, en la secundaria, que se pueda sustituir la relación directa entre un docente y el grupo de alumnos. Hay contenidos que se pierden, no hay forma de recuperar livianamente, porque si no estaríamos diciendo, bueno, que se queden siempre en su casa Claro. y a través de, digamos, circuitos Libros online, claro. claro, libros. Bueno, la verdad que no es eso lo que pasa, y además los chicos pierden otras cuestiones vinculadas al entorno de la propia escuela, La de las relaciones sociabilidad. sociales, Claro. de sus amigos, y la verdad, y sobre todo hablando de adolescentes, bueno, para las escuelas primarias es un problema para las familias. Sí, O sea, chicos sí. que no tienen escolaridad generan un gran Un gran problema, que es el origen de que para que muchas familias elijan la educación privada, también Claro, eso hay que decirlo. claro. Y en el caso de los adolescentes, bueno, claramente en muy pocos casos los propios chicos sustituyen la escuela por alguna otra actividad que uno diría, bueno, más cultura, Educativa, bueno, sí. claro. Rector, gracias por haber venido, por haber charlado con nosotros este tema. Un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, hasta pronto.